Primera de Reyes 6, dejen su Biblia abierta tantito. Hemos estudiado ya el capítulo 37 y 39 de Génesis, que hablan de la vida de José. Recuerdas que el 38 no lo leímos porque no habla de José, sino otra historia completamente aparte. En estos dos capítulos que nosotros vimos, 37 y 39, vimos varias lecciones que aprendió José y hemos aprendido de él. Pero el capítulo 40 que vamos a leer hoy, aquí se terminan las lecciones para José. El 37 y 39 fueron lecciones, pero aquí se terminan las lecciones y mucho ojo, empieza una prueba, empieza un examen en la vida de José. Dios a José le enseñó varias lecciones, pero antes de reinar sobre Egipto, antes de entregarle su sueño, escúchame bien, fue puesto a prueba, fue pasado por un examen dentro de la cárcel. Déjame explicártelo, la vida tiene metas, pero antes de las metas hay pruebas, hay lecciones. Si tú quieres llegar directo a la meta, ¿qué va a pasar? Sin antes haber pasado las pruebas y las lecciones, no vas a llegar a la meta o vas a llegar mal. Y si llegas, no vas a permanecer. Déjame explicártelo con una parábola. Te repito, la vida tiene metas, pruebas, lecciones. Si tú te saltas las pruebas y lecciones y dices, Dios, llévame directo a la meta, a mi sueño, no vas a permanecer, o si llegas ahí lo vas a hacer mal. Déjame explicártelo. Si alguien, vamos a imaginar profesionalmente, anhelara un buen empleo, un buen trabajo, esa persona tiene que hacer 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, un aproximado de 5 años de carrera, más lo que él decida destinar de doctorado, maestría o especialidad. Y en cada uno de esos 17 años de su vida invertidos en estudios, va a tomar lecciones y cada lección va a tener pruebas. Pruebas mensuales, pruebas semestrales, pruebas finales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no pasa una prueba, ¿qué sucede? No sube de nivel y tiene nuevamente que aprender la lección y volver a presentar la prueba. Tengo una pregunta, ¿qué pasaría si alguien llega con un papel falso, pero no tuvo ni la primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni la carrera, y tiene un papel falso de cierto título y obtiene un empleo con ese título? ¿Qué pasaría? Haría un relajo, hundiría la empresa, el negocio en el que esté, lo haría mal y no duraría. Quiero decirte, de igual forma, si Dios te da ahorita lo que tú le pides, sin estar listo, sin antes haberte pasado por esa graduación, por esa universidad de Dios, por esas pruebas, por esas lecciones, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar mal nuestro puesto y no vamos a permanecer, vamos a hacer un desastre. Si algún día te habías preguntado por qué Dios nos pasa por pruebas, por qué Dios nos pasa por lecciones dolorosas, por qué no nos lleva directo a la meta, aquí tienes la respuesta. No es porque Él disfrute, porque Él diga, ja, 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 mira cómo pasan pruebas. No, Él no disfruta eso, lo hace por amor a ti. Porque te ama tanto que quiere que tú permanezcas una vez que llegues a la cima. Quiere que tú permanezcas en el sueño. Él quiere que una vez que tu familia haya sido transformada, que una vez que alcances ese trabajo, esa sanidad, que tú permanezcas ahí. Él podría llevarte hoy a la cima, por supuesto que sí. Él podría llevarte hoy a lo que tú quieres, transformar tu casa, sanarte, darte el empleo, usarte en el ministerio, sin pasarte por pruebas y lecciones, por supuesto que sí. Pero sorpresa, no durarías allá arriba. Caerías más rápido de lo que subiste. Me pregunto yo si para obtener un buen trabajo se necesitan más de 17 años de preparación, de pruebas, de lecciones. ¿Cuánto más no habremos de estar preparados tú y yo? No para un empleo, sino para lo que Dios tiene para nosotros. Si una persona decide invertir 17 años de su vida para un empleo, que a veces ya ni esos 17 años son garantía, porque hay gente con títulos que le cuesta trabajo obtenerlo, pero aún así lo invierte y se esfuerza, ¿cuánto más tú y yo no hemos estado preparados para lo que Dios tiene para nosotros? Entonces no te desesperes cuando no llega lo que tú esperas. No quieras adelantarte a los planes de Dios, porque si lo haces, ¿qué va a pasar? No vas a hundir una empresa. Escúchame bien, vas a hundir tu vida, tal vez la de los que te rodean. Ahora, cuando una persona hace un examen, hay 2 opciones. Número 1, lo pasa y sube de nivel, o 2, lo reprueba y tiene que repetirlo. Estas son las 2 opciones que tú tienes cuando Dios te pone una prueba, cuando Dios te pone un examen. 1, puedes pasarlo, enfrentarlo y subir de nivel, ser puesto más alto, o 2, puedes reprobarlo. 2, puedes enfrentar el examen y enojarte con Dios. Dios, ¿por qué me pones aquí si yo he hecho las cosas bien? Puedes cuestionar a Dios, ¿por qué Él no hace el milagro ya? ¿Por qué no transforma mi familia? ¿Por qué no hace lo que yo le pido? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Puedes incluso volver atrás, decir, no vale la pena el cristianismo, no vale la pena Dios. Deja de venir los martes, dejar de venir los domingos, dejar de leer tu Biblia. Puedes desanimarte y quiero decirte, lo puedes hacer, pero no vas a ganar nada. El único afectado vas a ser tú y nuevamente tendrás que aprender la lección y nuevamente tendrás que pasar la prueba. Y si en lugar de enfrentar las pruebas de la vida tú te presentas con actitud negativa
enojándote con Dios, cuestionando a Dios, volviendo atrás, desanimándote, lo único que va a suceder es que vas a dar vueltas y vueltas y vueltas toda la vida sin haber llegado a ningún lugar. Si no me crees, pregunta a la primera generación de Israel. Ellos, escúchame bien, aprendieron la lección, mas no pasaron la prueba. De nada sirve aprender la lección si no pasamos correctamente la prueba. De nada sirve saber la palabra si no la ponemos en práctica. ¿Cuál es la lección del pueblo de Israel que aprendió? Aprendieron que Dios era poderoso. Dios los libera mandando plagas, Dios los sostiene, Dios los libera poderosamente de Faraón, les abre el mar en dos. Aprendieron Dios es poderoso, pero no pasaron la lección. Tiempo después llegan a la tierra de Canaán, una tierra llena de gigantes, de murallas, de ejércitos, y no creyeron que Dios era poderoso, no creyeron que Él se los podía entregar. ¿Qué pasó? Se quedaron en el desierto dando vueltas sin hacer nada de sus vidas. Ahora nosotros tenemos un concepto equivocado a veces de lo que es la palabra prueba, los cristianos, o más bien tenemos ya muy estandarizado, muy definido lo que es la prueba. Déjame explicártelo. Nosotros creemos que prueba es únicamente las cosas difíciles, las cosas malas que enfrentamos. Creemos que Dios nos prueba en desiertos, en hornos de fuego, creemos que Dios nos prueba en tormentas, que Dios nos prueba en crisis, y quiero decirte, a veces sí, este es un tipo de prueba. Ya hemos hablado de este tipo de pruebas en el estudio número 2, ¿recuerdas? Cuando tus sueños parecen morir, ¿por qué Dios nos pasa esto? Pero ojo, hay otro tipo de pruebas, lo que yo llamo, entre comillas, las pruebas buenas, las pruebas bonitas, las pruebas cómodas. Déjame explicártelo. Dios, antes de llevarte a la cima, de llevarte a tu sueño, de llevarte a la cúspide, te va a probar, pero no solamente con crisis. No solamente serás probado con tormentas, con hornos de fuego, con desiertos, no, Señor, también vas a ser probado, escúchame bien, y te lo explico ahorita, en situaciones cómodas. También serás probado aún en situaciones fáciles. Déjame explicártelo. Hay mucha gente que está siendo probada en cosas buenas, por así decirle, y como no saben que es una prueba, reaccionan mal, actúan mal, y es por eso que de ahí no pasan. Quiero darte 2 ejemplos de todo esto que te estoy hablando antes de ver el examen de José, que está en el capítulo 40, antes de ver la prueba de José. Número 1, hay gente, ha pasado que inesperadamente recibe una cantidad extra de dinero, una cantidad fuerte de dinero. Te preguntas, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba ahí cuando yo recibo dinero? Al contrario, todo es bonito. No, Señor, hay una prueba. Dice Dios, la prueba es, quiero ver qué haces cuando tienes dinero. Quiero ver cómo reaccionan. Y la gran mayoría, cuando pasa esto, número 1, se envanecen. Se empiezan a jactar, a presumir, a menospreciar a los demás porque ahora tienen dinero. 2, lo gastan todo a lo tonto. Lo desperdician. 3, no ayudan a nadie. 4, ni siquiera ahorran, ni invierten inteligentemente. En un número 5, ni siquiera dan su diezmo. Veredicto, dice Dios, reprobado. Si no pudiste administrar correctamente unos pocos miles, ¿cómo vas a poder entonces si te doy millones? Si no puedes con los miles, dice Dios, ¿cómo vas a poder si te doy millones? Y tal vez a Dios, esta persona del ejemplo, le quería dar muchas riquezas, pero no pasó lo que llamamos el examen en las buenas, y le puso un límite al poder de Dios. Consecuencia, pasan los años, la persona viene una crisis a su vida, dice, Dios me está probando en la crisis. No, Señor, Dios lo probó hace años en las buenas, cuando le dio ese dinero extra, reprobó, y por eso ahora está en crisis. Aclaro, si tú estás en una crisis, no te identifiques con esta persona. Esto únicamente aplica para este ejemplo que acabamos de decir. Tal vez tú estás en un momento difícil y tal vez Dios sí te esté probando, únicamente es para este ejemplo. Número 2, la mayoría de las iglesias en México son de entre 200 y 1000 personas aproximadamente. Llega un momento donde casi todas estas se estancan, o en 200 o en 1000 es el promedio que tú te encuentras. Son pocas las que logran sobrepasar o quedar menos de esa cantidad. Llega un momento donde dejan de crecer, donde se estancan. Pregunta, ¿por qué no crecen más? ¿Por qué llega el momento en que se estancan? Empezar lo bueno. En algunas ocasiones, escúcheme bien, es porque sus líderes, pastores, le ponen límites al poder de Dios, con las siguientes razones. Número 1, cuando crece la iglesia, muchos se envanecen. Empiezan a decir, mira mi iglesia, mira cómo predico, cuánta gente, es la más bonita de la ciudad. Se empiezan a jactar de su iglesia, entre comillas. Se les olvida que es de Dios, que únicamente ellos están ahí a cargo por un tiempo. 2, muchos dejan de tener contacto personal con la gente. Les empieza a gustar el púlpito, les empieza a gustar la fama, se vuelven adictos a la fama, al poder, a que los inviten. Se les olvida que antes que nada Dios nos llamó al contacto personal con las personas, edificar vidas. 3, como ya son muchos, entre comillas, es lo que muchos dicen, como ya somos muchos,
dejan de hacer actividades evangelísticas. Yo conozco iglesias que en su principio iban a las calles, hospitales, orfanatorios, hacían eventos para gente que no conocía de Cristo, etcétera, 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 pero cuando llegan a un crecimiento donde ya es cómodo, donde ya creen no necesitar más gente, dejan de hacer todo eso y lo cambian ahora por eventos para entretener cristianos. Encuentras un montón de iglesias grandes que hacen eventos donde vienen cantantes y predicadores famosos. Momentito, famosos ¿entre quién? Entre los cristianos. ¿Y de qué se llena el evento? Y dicen, fue un éxito. No, señor, éxito es ganar almas. Llenar un estadio de cristianos es únicamente entretener un grupo de gente que ese día no tenía nada que hacer. No estoy en contra de esto, por supuesto que hay eventos donde los cristianos somos edificados, claro que sí, pero debe ir juntamente de la mano con también eventos para la gente de afuera. Lo malo es que a veces perdemos esa balanza y únicamente llenamos de cosas para cristianos y empezamos a entretener de la gente de afuera. ¿Por qué? Porque se conforman con sus 200, con sus 1000 ovejas. Número 4 y último, muchos de ellos empiezan a gastar en ellos los diezmos que le pertenecen a la iglesia. Y te encuentras con líderes, con ministros, con pastores que tienen un montón de bienes y de abundancia y su iglesia con un montón de carencias, cuando debería en teoría de ser al revés. Acompáñame lo que dice Primera de Reyes, ve lo que nos revela la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37. Dice, en el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de ¿quién? Que estaban construyendo la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Le edificó pues, ¿en cuánto tiempo? 7 años. Está hablando de Salomón. Pasamos al capítulo 7, versículo 1, sigue la historia. Dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. ¿Qué edificó primero? Y dice que una vez después de los 7 años, entonces, aún con todas las riquezas, no empezó a edificar su casa hasta que terminó la casa de Dios. Primero termina la casa de Dios, después su iglesia. Hoy muchos lo hacen al revés. Hoy te encuentras iglesias donde los líderes tienen casas, mansiones en su ciudad, en otros lados, coches, algunos hasta avión, y la iglesia ni techo tiene. Y la iglesia le faltan baños. Y la iglesia con carencias. Y se les olvida que antes que edificar para ellos, tienen que terminar la obra de Dios. Y están felices por cuánta gente tienen, por sus 200,000 personas. Y dice Dios, podría darle a mi pueblo no iglesias de miles, podría dar iglesias de millones. Pero reprobaron el examen cuando les di 100, 200,000 personas a su cargo. Dice Dios, si mi pueblo no administra bien una iglesia de 200 personas, de 1000 personas, ¿cómo podrían si les doy estadios? ¿Cómo podrían si les doy millones? Clamamos, Dios, mándanos estadios. Dice Dios, yo lo hago muerto de risa, ¿cómo es el dicho? Con el sartén en la mano, sin ningún problema. Mi pueblo es el que me limita. Cuando en lo poco no pueden, entonces ¿cómo van a poder en lo mucho? Entonces Dios no solamente nos prueba en lo difícil, en las crisis, en las tormentas, en los desiertos. No, Señor, también en lo bonito, también en lo fácil somos probados. Y al actuar incorrectamente, limitamos su poder. ¿Sí queda claro hasta aquí? Dios te prueba aún en lo que tú ni te imaginas que te está probando, y tú puedes limitar su poder ahí. Dile ahí en tu lugar, Señor, ayúdame a actuar correctamente en las malas y en las buenas. Siempre se predica al revés, tienes que actuar bien en las malas. Se nos olvida también predicar que hay que actuar bien también en las buenas, que a veces en las buenas también Dios está probando cómo reaccionamos. Esto díselo cada día de tu vida. Señor, cuando la pase mal, ayúdame a saber que me estás probando, y ayúdame también a saber que en las buenas estás probando cómo estoy reaccionando. Cada día dile, Dios, ayúdame a no limitar tu poder en mi vida. Vamos a Génesis capítulo 40. Génesis 40. José pasó por las pruebas malas, por así decirlo, cuando fue vendido, cuando fue enviado a la cárcel. Pero después pasó por las pruebas buenas. Vamos a ver la hora del examen. Vamos a ver el primer examen de José. Génesis 40, versículos del 1 al 4. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Mucho ojo con esto.
No dice que el capitán puso a José al servicio de ellos y por eso les servía, ¿o sí? ¿Qué dice? Que los encargó. Dice, les encargó. José estaba a cargo de ellos y aún así les servía. Te pregunto, ¿José fue enviado a servirles? No, él podía hacer lo que quisiera. Podía ponerlos a ellos en su servicio. Él estaba a cargo de ellos, pero decidió servirles. Dice la Biblia, él estaba a cargo de ellos. Pudo haberlos puesto a servir, pero decidió servirles. ¿Qué nos enseña esto? Escúchame bien, jamás lo olvides. Ser jefe no te exime de servir. Ser jefe no te exime de servir. Si tu sueño es llegar a la cima para ser alabado tú, para ser exaltado tú, para ser servido tú, con todo respeto te digo, búscate otra religión, porque en el cristianismo aún el mismo Jesucristo vino a servir. Aún el mismo Jesucristo, no siendo director de empresa, no siendo jefe de una cárcel, no siendo gobernante, no siendo un millonario, no señor, siendo rey de reyes y señor de señores, dice la Biblia, vino a servir a la humanidad. José estaba a cargo, podía hacer lo que quisiera, decidió servir. Cuando Dios en la Biblia levantaba jueces, levantaba reyes, esos jefes, quiero decirte, no se quedaban en el palacio de nenas, no señor, eran los primeros a salir a la guerra. Dice la Biblia que los reyes eran los primeros que iban al frente de la batalla. Y el día que uno de ellos, específicamente David, se quedó en su casa flojo mientras los demás peleaban, ese día David cometió fornicación y asesinato. ¿Qué nos enseña esto? El ser humano no tiene la capacidad para llegar a la cima sin Dios. Dios te quiere llevar a la cima, por supuesto que sí, pero no vas a poder permanecer si Él está ahí contigo. Ahora, en estudios anteriores vimos la lección, hoy estamos viendo el examen. En estudios anteriores te pregunté por qué quieres llegar a la cima, por qué quieres alcanzar tus sueños. Hoy te pregunto, una vez que llegues, ¿qué vas a hacer? Una vez que alcances tu sueño, ¿cuál va a ser tu reacción? Vamos a meditar un poco en esto que nos enseña la Biblia, que nos revela. Si José hubiera sido prepotente en la cárcel, hubiera dicho, yo soy el jefe, ustedes están a mi cargo, lávenme los pies, pónganse a barrer aquí, tráiganme la comida ya. Si hubiera sido prepotente, yo mando, soy el mero mero, escúchame bien, Dios no lo hubiera puesto sobre Egipto. Número uno, porque no hubiera hallado gracia con ellos. Y número dos, hubiera dicho Dios, si siendo jefe en la cárcel se te sube, imagínate si te pongo sobre Egipto, ni quien te aguante. Y José, escúchame bien, hubiera limitado el poder de Dios por no pasar el llamado examen en las buenas. ¿Me explico? Te voy a hacer 3 preguntas y quiero que me sigan con mucha atención. Número uno, ¿cuántos de ustedes tienen poder? No significa que tengas que ser el magnate, no. ¿Cuántos tienen personas a su cargo? Hijos, esposa, discípulos, sirvientes, empleados. Levanten la mano, ¿cuántos tienen poder? Gente a cargo. Aunque es una persona, yo sé que hay más. Un hijo te da poder. Alguien en casa te da poder. ¿Cuántos lo tienen? Personas a cargo. Ok, pregunta número 2, y sean sinceros, ¿cuántos quisieran tener mucho poder? Levanten la mano. Uy, qué humildes son todos. Déjenme pasar al final, tomar una foto con cada uno de ustedes y me dan un autógrafo. Voy a hacer la pregunta otra vez, y no sean mentirosos ni falsos humildes, porque es normal en el ser humano que nace anhelando poder, y aparte ya vimos en el primer estudio que no es malo anhelar poder. Nadie te va a apedrear si levantas la mano. Nuevamente pregunto, ¿cuántos quisieran tener mucho poder? Yo levanto la mano con ustedes. Sean sinceros. Ok. Pregunta número 3. ¿Qué has hecho con el poder que tienes? ¿Quieres mucho? Está bien, te lo puedo dar, dice Dios. Pero ¿qué has hecho con el poco que tienes hoy? Sé sincero contigo mismo y que tu conciencia te predique cómo tratas a tus empleados, cómo tratas a tus sirvientes, cómo tratas, maestro, a tus discípulos. ¿Realmente te desvives y das la vida por ellos? Ojo, padres de familia, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Eres su papá o eres su jefe tirano en casa? ¿Cómo tratas esposo a tu esposa? ¿Cómo tratas esposa a tu esposo? Quiero decirte, si no has gobernado correctamente sobre ellos, perdón que te lo diga, pero olvídate que Dios te ascienda. Te lo voy a repetir, si no has gobernado correctamente sobre la poca gente que hoy tienes a tu cargo, perdón que te lo diga, pero olvídate de que Dios te vaya a ascender. Y si te asciende, como te dije al principio, no vas a permanecer ahí. Vas a ser ascendido, ¿cuándo? Hasta que pases la primera prueba.
Como José le dijo a Dios: antes que te pongas sobre multitudes, voy a ver cómo reaccionas cuando tienes 2 personas a tu cargo. Cuando me demuestres que reaccionas correctamente, entonces estás listo para ascender. Has pasado la primera parte del examen. Lo mismo te hizo Dios a ti. Te puedo ascender, llevarte a más, pero tienes que pasar la primera parte del examen, que es demostrarme que puedes estar a cargo de la gente sin ser prepotente, sin maltratarlos. Quiero que me muestres que aún siendo jefe, conservas la humildad. Que aún siendo jefe, sigues sirviendo. Muchos dicen: Señor, quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero discipular a miles. Y Dios dice: ¿cómo quieres discipular a miles? ¿Cómo quieres ser pastor? ¿Cómo quieres ser predicador cuando ni a tus hijos discipulas? Primero, ejerce correctamente el poder sobre ellos, entonces sabré que puedes ejercer poder sobre multitudes. Señor, quiero una casa propia. ¿Para qué quieres una casa propia si la que tienes rentada nunca estás? Siempre está tu familia sola. ¿Para qué una más grande? Para que se pierdan. Si así en la chiquita nunca te ven, imagínate en la grande menos, ¿no? Señor, quiero ser director de empresa. Dice Dios: ¿cómo te voy a ascender y te voy a poner sobre cientos de personas si no eres capaz de tratar bien a la única triste secretaria que tienes? Se fieren lo poco. Pasa la primera prueba. Y una vez que he pasado el examen, no tengo problemas en subirte de nivel. Hay un hermano en una iglesia de México que quiere ser pastor. Y este hermano, vas el martes al norte, te lo encuentras ahí, en el estudio de los martes en el norte. El jueves hay estudio en el sur, también está ahí. Los sábados hay diplomado, también está ahí. Nada más porque no dejan entrar a jóvenes, si no también estaría ahí. Va los domingos, está, no te miento, los 2 o 3 servicios. Ha llegado incluso hasta venir aquí a Toluca. Pero sorpresa, ese hermano es casado. Su esposa es cristiana, sí, pero por alguna razón nunca va con él. Me pregunto yo: ¿cómo quiere pastorear sobre una iglesia si no tiene el amor para pastorear a su esposa? ¿Cómo va Dios a ponerlo sobre una iglesia cuando no está 4 días de la semana en casa? Porque aparte siempre llega 1 hora antes. Ese sí es bien puntual. Cuando no ha sido fiel con su esposa, cuando no la ha tratado bien a ella, ¿cómo quiere Dios que lo ponga sobre más? Quiero decirte, hoy es una prueba, hoy es un examen. En las buenas y en las malas Dios nos prueba. Y el veredicto de cómo reaccionemos tú y yo, escúchame bien, va a determinar lo que va a pasar mañana. Va a determinar si eres o no subido de nivel. José pasó con éxito esta primera parte del examen. Él le demostró a Dios que podía gobernar sobre la gente correctamente y demostró, mucha atención con esto, que aún siendo jefe mantenía la humildad. La humildad es otro punto clave para que jamás lo olvides, para alcanzar tus sueños. La humildad es punto clave para que tú llegues a la cima y arrebates lo que Dios te prometió. Acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 6. Un montón de veces se los he dicho, pero nunca lo he leído. Pues para que no digan: Jesse dijo que en Santiago dice. No, di Santiago dice. Digan conmigo: que no le digan, que no le cuenten. Santiago capítulo 4, versículo 6. No dice Jesse, dice la Biblia. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a quienes y da gracia a quienes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ojo, en los sueños de muchos de ustedes están involucradas terceras personas. Y para hallar gracia con ellos, dice la Biblia que tienes que ser humilde. Aquí nos paramos cada martes: Señor, dame gracia con mi esposo, dame gracia con mi jefe, dame gracia con mis hijos. Dice Dios: sé humilde. Punto. Sé sencillo. No humilde en dinero, no que vendas todo lo que tienes y llegues en guaraches. ¿Qué pasó, mi hijo? Ya llegó tu mami y vendió todo lo que tiene. No, si vendes todo lo que tienes o si lo regalas, ahí me tomas en cuenta. Pero no lo hagas, es una herejía esto. Humilde se refiere en actitud, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de caminar. ¿Quieres hallar gracia? Sé humilde. ¿Quieres ser resistido? Sé soberbio. Pero sorpresa, no será resistido solamente por la gente, sino ¿por quién? Por Dios. Dice: Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. No dice la gente resiste a los soberbios, dice que el mismo Dios resiste a los soberbios. ¡Wow! Este versículo lo usé hace poco un domingo en una predicación. ¿Quién recuerda lo que significa la palabra resiste? Chopone, perfecto, tiene 10, pasó la prueba. Puntos extras. La palabra resiste es la palabra griega antitasomai con doble S. Antitasomai significa oponerse. Dios se opone a los soberbios. Si yo me vuelvo soberbio, Dios se opone a mí
y con Dios oponiéndose a mí, oponiéndose a ti, a ver cómo le haces. Definitivamente no vas a lograr absolutamente nada. ¿Quieres la clave para fracasar en la vida? Envanécete, sé soberbio. Si te habías preguntado por qué Dios no hace con nosotros lo que hacía antes, la respuesta es porque no hemos pasado como iglesia la prueba, el examen de la humildad. Dios, ¿por qué no hace las cosas que hacías antes? Yo las puedo hacer. Soy el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia es que mis hijos ya no son los mismos de ayer. No generalizo, digo en algunas ocasiones. Aquí no, aquí todos somos bien humildes. Hace rato ya me mostraron que nadie levantó la mano cuando les dije quién quería tener poder. Déjame explicarte esto para que no sean palabras vanas. Te lo voy a repetir. ¿Por qué no Dios hace lo de antes? Porque no actuamos como antes. Quiero explicártelo. Imagínate si con lo poquito que Dios nos da hoy se nos sube. Imagínate si nos diera lo que les daba a la gente de la Biblia. Déjame explicártelo. Tantito llega una persona, toma un micrófono 2 o 3 veces, le aplauden, habla bonito, la gente llora y ya se cree el mejor predicador del mundo. Y empiezan a cobrar los predicadores por ir a predicar, empiezan a dar autógrafos, empiezan a envanecerse, a jactarse, a yo no querer aconsejar con la gente, a poner límites de que yo nada más de 100, de 1000 para arriba, a no ir a iglesias chicas, a no ir a pueblos. Hay gente así, aunque no me lo creas. Y yo me pregunto si así actúan porque hablaron bonito 2 o 3 veces, porque unos cuantos en una iglesia le aplaudieron a Dios y él se la creyó que era para él, pobrecito. Imagínate si fuera como Pedro, que con su primer sermón, yo no sé qué forma predicó, pero dice el libro de Hechos que se convirtieron 3000 personas. Eso es un gran predicador. Yo no creo que hoy pueda levantar nadie la mano y decir, yo he dado un sermón con el que se conviertan 3000 personas. Pedro lo hizo. Y este mismo Pedro, cuando Jesús multiplicaba los panes, dice la Biblia que él iba a recoger los panes y los peces y que él iba a darlos también. O sea, ese Pedro estaba predicando, pero a la vez servía, conservaba la humildad. Por eso Dios lo usaba tan poderosamente. Hoy pídele a un predicador que ponga una silla, como yo iré a esa iglesia si no tiene más de 5000 personas, y le pone límites al poder de Dios. Podría Dios levantarlo mucho más, pero si con lo poquito se envanece, imagínate si le diera más. Predicadores que te dicen, ya no me digas por mi nombre, ahora dime apóstol. Como les dije hace poco el domingo, ¿se acuerdan del hermano Francisco? Lo nombran pastor y dice, no me digas Francisco, dime pastor Francisco, apóstol Francisco. Le voy a decir Pancho para que se le quite. Y se le sube, ponen 2 o 3 iglesias, se dicen apóstoles. Imagínate si fueran como Pablo, verdaderos apóstoles, que puso un montón de iglesias, que puso un montón de siervos. Llegarían los apóstoles hoy en día en helicóptero a la iglesia, y no estamos tan lejos de eso. Hay pastores que llegan con guardaespaldas, no te miento, con guardaespaldas. Imagínate si Dios nos diera más. ¿Te das cuenta? Hemos limitado el poder de Dios. Tantito alguien en la empresa es ascendido de puesto, tantito alguien consigue un empleo y ya se deja de discipular y deja de buscar a Dios, camina envanecido, trata mal a los que estaban abajo. Imagínate si les diera a Dios la autoridad de David, que no era jefe de una empresa, era rey de Israel, ni quien nos aguantara. Tantito Dios nos da dinero, nos da un coche nuevo y ya menospreciamos al de al lado, ya lo burlamos del que anda en su Dodge, en sus 2 patas. Tantito tenemos casa nueva y ya nos jactamos, nos creemos más alto que otros. Imagínate si fuéramos como Salomón, que era el hombre más rico del planeta Tierra. Dejarían de venir muchos a la iglesia. Y dice Dios, ¿con qué poco te conformas? Te pude haber dado un coche 10 veces mejor. Yo no tengo problemas, no estoy en contra de que tengas bienes. Mi hijo Salomón los tuvo, Abraham los tuvo, David los tuvo, no estoy en contra de eso. Pero si con ese poquito que apenas te di se te subió, imagínate si te doy uno el doble de caro. Hay un montón de gente que podría tener cosas mejor, pero que limita a Dios con su actitud. Tantito llega una hermana y ora y sana a alguien, no habla en lenguas y ya se cree la super ungida, el super ungido, y caminan así como si vieran en el espacio. Imagínate si fuéramos como Elías, que él oraba y no sanaba el enfermo, no oraba y salían los demonios, oraba y caía fuego del cielo. Si yo fuera Elías, sería el domingo al estadio del Toluca y deciría, Señor, hágase tu voluntad. Incendia al diablo, Padre, ahora. Imagina si fuéramos como Elías. Oraba, dejaba llover, oraba, volvía a llover. Eso es poder. Y nos creemos porque sanó con mi oración. Qué ridiculeces. Yo no sé si Dios se enoja o se ríe.
Llegan músicos y empiezan a pedir autógrafos. Qué triste que me he encontrado con gente de la alabanza, no todos, algunos, gracias a Dios, que le dicen pon una silla, y yo, algunos que ni siquiera entran a las predicaciones, que ni siquiera entran a los discipulados, porque son los de la alabanza. ¿Te imaginas si fueran como David, que con su arpa tocaba y los demonios se apartaban? Eso es poder, no pararte allá arriba un domingo y cantar 30 minutos. Y muchos de los artistas, de los músicos, Dios los podría usar mucho más poderosamente, pero insisto, limitan el poder de Dios. Último ejemplo, hace poco estuve en México en una iglesia donde había varios pastores y había una pareja de coordinadores que se anunció, no oficialmente, pero se corrió el rumor de que los pastores los iban a nombrar a esta pareja también como pastores. Consecuencia, esta pareja, que apenas iba a ser nombrada, todavía no eran pastores, empezaron a caminar así por toda la iglesia. Yo los vi jactándose y viendo para arriba, así como si ya fueran el presidente y la primera dama o no sé yo qué cosa, y todavía ni lo eran. Yo digo, ni aunque lo sean tienen de qué jactarse, al contrario, subir de puesto te hace volverte más humilde. Mientras más Dios te pone pastor, predicador, apóstol, más humilde tienes que ser, lo que dice la Biblia. Pablo se presentaba como Pablo apóstol y Pablo siervo de Jesucristo en la mitad de sus cartas. Mientras más arriba, estás más abajo. Pero así estaban ellos, ya jactándose y todo lo que ni siquiera no eran. Yo solamente me pregunté, dije, si así están ahorita, ¿qué va a pasar cuando lo sean? ¿Qué va a pasar cuando tengan su triste título? Sorpresa, hace poco me enteré que ya no los van a nombrar. O sea, Dios podía hacer cosas con ellos, pero reprobaron el examen. Con su actitud, con su soberbia, limitaron lo que Dios podía hacer con sus vidas. Mientras más alto llegues, escúchame bien, más humilde tendrás que ser. Hay un ejemplo que me cuenta Eduardo Santoro que me gusta mucho. Dice que los alpinistas, no sé si lo ha contado aquí en la iglesia, dice que los alpinistas, mientras más alto sube la montaña, más se tienen que ir inclinando. Y cuando casi llegan a la cúspide, tienen que ir casi de rodillas, porque mientras más arriba es más fuerte el viento. Y si ellos están rectos, el viento los tira. Entonces tienen que ir pegados a la montaña. Espiritualmente lo mismo. Mientras más tú crezcas, adentro y fuera de la iglesia, crecer no te hace caminar así, yo estoy arriba, no. Mientras más arriba estés, más humilde tienes que ser, más de rodillas, más. Y una vez en la cima tienes que ir completamente tirado al piso. Si no, la presión que está ahí arriba, el aire te va a tumbar y no vas a permanecer. Acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. ¿Nos ha hablado hoy Dios o no? Algunos van a decir sí, le hacen ouch en la cabeza. Marcos 10, versículo 43. Lo cual después explico todo. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Qué entiendes con este pasaje? Yo durante años entendí, te voy a ser sincero, a mí no me gusta, cuando Dios me revela y punto, pero cuando no me gusta decir Dios me habló, no, esto se lo escucha otro predicador. Durante años yo entendí que para ser grande había que servir, sinceramente es lo que todos entendimos. Y hace unos 6 meses, un año, no recuerdo cuánto, escuché un predicador hablando esto y Dios me abrió los ojos, quiero explicártelo. Este versículo no significa que si quieres ser grande tienes que servir. Si así fuera, diría, el que quiera hacerse grande entre vosotros, diría, sea vuestro servidor, dando a entender que si hoy eres el servidor, sea en presente, en el futuro serás grande. El que quiera ser grande, sea hoy vuestro servidor para ser grande mañana. Pero ojo, no dice el que quiera ser grande sea vuestro servidor, dice el que quiera hacerse grande entre vosotros será, tiempo futuro, vuestro servidor. ¿Sí queda claro? Si tú quieres ser el grande, dice este pasaje, si tú quieres ser el grande, entonces serás a futuro el servidor, o sea, te vas a quedar abajo. ¿Quieres ser el grande? Serás el que se quede abajo. ¿Por qué? No porque sea malo ser grande. Ojo, no dice el que quiera ser grande será el servidor, dice el que quiera hacerse grande entre vosotros. Es muy diferente que dijera que quiera hacerse grande y que diga el que quiera hacerse grande entre vosotros. Déjame explicártelo. ¿Cuándo es que Jesús dijo este versículo? Vamos a leerlo. Antes de eso,
Hay una conversación en el versículo 35, este es el contexto dentro del cual él lo dice. Versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No querían nada los pobrecitos. Ojo, ellos no querían ser grandes, no querían poder, no, ellos querían tener poder sobre los demás. Ellos querían señorear sobre la gente, o sea, había ego, había soberbia en sus corazones, y es entonces que Jesús les dice este versículo: ok, el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Y después de eso les aclara, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿quieres llegar a la cima para ser servido, para ser admirado, para ser exaltado, que digan wow y que te aplaudan? Dice Dios: gracias por participar, déjanos tus datos y nosotros te llamamos. Si Dios te pone arriba, es para hacer lo que dice este versículo que Él hizo, para servir y rescatar con tu vida a muchos, es decir, buscar el bien de los demás, tal cual lo hizo José las 2 veces que tuvo poder. Número 1, José cuando estuvo en la cárcel sirvió y buscó el bien de los demás, y también lo vamos a ver después en otros estudios, cuando reinó sobre Egipto, también buscó el bien de los demás. Regresamos a Génesis 40, vamos a ver el segundo examen de José. Examen número 1, quiero ver qué haces con el poder, quiero ver qué haces cuando tienes gente a tu cargo. Examen número 2, vamos a verlo. Génesis 40, versículo 4. Dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Ojo con esto, ¿estuvieron cuánto tiempo? Dices, ¿qué puedo sacar de aquí? Ve lo que Dios nos va a revelar. No estuvieron meses, no estuvieron años, fueron días. Específicamente dice el versículo 13 que fueron 3 días. Anótalo, vas a ver por qué. El 13 que leeremos tal vez la siguiente semana dice que fueron 3 días. Mucho ojo. José fue puesto en Egipto porque interpretó el sueño al copero. Después el faraón tiene un sueño. El copero que sale de la cárcel se acuerda de José, dice: yo conozco un hombre que interpreta. Entonces recomienda a José con Faraón. Faraón manda a llamar a José, José interpreta el sueño, y es entonces que es puesto sobre Egipto. Te lo voy a repetir: José interpreta el sueño a Faraón porque el copero lo recomendó porque lo conoció aquí en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Durante días, para ser específico, 3 días. Te voy a hacer 4 preguntas. Número 1, ¿quién le reveló el sueño a José? Del sueño del copero. Dios le reveló a José el sueño del copero. 2, ¿por qué se lo reveló? Tenía contacto con él, obviamente. José estaba en comunión con Dios. Él mismo dice más adelante, cuando le pide al copero que le diga su sueño, le dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Él tenía comunión y gracias a eso Dios le interpreta el sueño. Pregunta número 3, ¿cuántos días estuvo en prisión el copero? Escucha esto, pregunta número 4, ¿qué hubiera pasado si durante esos 3 días José hubiera estado lejos de Dios? Sin comunión con Dios, si se hubiera enojado con Dios. ¿Por qué yo en la cárcel, Señor? Dios no le hubiera revelado el sueño, no le hubiera dado la interpretación, y al no dar la interpretación, no le hubiera revelado el sueño al copero, y al no revelárselo, el copero no lo hubiera recomendado con el faraón, y no hubiera sido puesto sobre Egipto. José se hubiera quedado en la cárcel. ¿A qué voy con esto? A José se le presentó una oportunidad, escúchame bien, de 3 días, y la aprovechó. ¿Por qué? Porque estaba preparado. ¿Qué nos enseña esto? Hay oportunidades inesperadas, escúchame bien, que Dios te va a presentar durante días. Y tú puedes tomarlas o puedes dejarlas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Déjame explicarte esto. La mayoría de los seres humanos solamente busca a Dios cuando va a hacer algo importante. Es nuestra característica. Buscamos a Dios cuando tenemos algo que hacer. Tengo trabajo, no lo busco. Cuando ando sin empleo, ahí sí estoy buscando a Dios para que me lo dé. Y ahí sí estoy lleno de Dios. No pido a Dios sabiduría, pero cuando hay una reunión con mi familia le digo: Dios, úsame para hablarles, porque estamos predisponiéndoles a que vamos a ir a una reunión. Está alguien en el hospital: Señor, te pido por esa persona que está en el hospital. ¿Qué tal cuando presentabas tus exámenes? En la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. No se hagan, ahí estaban todos un día antes del examen: Señor, dame revelación divina,
¿De qué versículo, hijo? No, Señor, de la respuesta número 4, la respuesta número 4. No faltaba el que decía, dame vista de águila para ver el examen de frente. O el discípulo de Benny Hinn decía, haz caer en reposo a la maestra ahora, ¿no? Sacan los exámenes, dejamos de buscar a Dios. En el ministerio también pasa. Vamos a cantar, a predicar, a hablar, entonces buscamos a Dios porque sabemos que tenemos que estar llenos de Él. Nos estamos preparando para algo. Y sí, Dios, como es fiel, nos respalda en esas situaciones. No te voy a decir que no, Dios nos respalda, Él es bueno. Pero, escúchame bien, habrá veces que se te presenten oportunidades sin que lo esperes. Y si no estás lleno de Dios, no lo vas a tomar, no vas a alcanzar tu sueño o lo vas a retrasar. A veces pasará lo contrario. A veces se te presentarán aparentes oportunidades que parezcan ser de Dios sin serlo. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, parecen de Dios, parece un negocio de Dios, parece una pareja que Dios tiene para mí. Dicen muchas chavas, nada más le falta ser cristiano. Parecía de Dios este proyecto, parecía esto que iba a decir, pero dice que su fin es camino de muerte. Y tenemos que tener discernimiento y sabiduría para darnos cuenta si es un camino de Dios o si no es un camino de Dios. Discernimiento y sabiduría para que si es un camino de Dios, poder, al igual que José, tomar las oportunidades. Por eso quiero decirte la más importante de todo lo que hemos visto y de todo lo que vamos a ver. Lo más importante de todos los puntos, el que más tienes que vivir, escúchame bien y vívelo. Si lo haces vas a transformar tu vida. Mantén una comunión diaria con Dios. Una comunión diaria con Dios. Jesús dijo, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. ¿Quieres triunfar en público? Búscame en lo secreto. También dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Mucho ojo, no te dije que leas y que ores 5 horas diarias. No te quiero decir que a partir de hoy estés todo el día. No. Si quieres empezar por 5 minutos, hazlo. Pero haz algo. No dejes de buscarlo nunca. Empieza por lo que sea, pero empieza por algo. Si hoy no lo buscas, empieza hoy con 5 minutos y cada mes le vas aumentando. Y es un consejo que me gusta mucho dar a gente que está empezando su relación con Dios. O tal vez cristianos que tienen años pero que nunca la han tomado en serio. Les digo, no quieras empezar, y se los digo a ustedes si es su caso, no quieran empezar de repente de jalón a buscar a Dios horas. Si yo llego al gimnasio después de años de no haber ido y quiero levantar la pesa de 50 kilos, me voy a romper la mano, no voy a poder. Tengo que empezar poco a poco con la de 5, después ya no me pesa y el mes le cambio a la de 10, después a la de 15, y así poco a poco. Hay un momento donde estoy tan fuerte que ya puedo con la de 50, pero todo tiene su tiempo. Espiritualmente te aconsejo lo mismo. Empieza buscando a Dios, por decirlo, 5 minutos en la mañana, 5 en la noche. ¿Te va a quitar algo de tiempo? Sinceramente no. Todos lo podemos hacer. Es muy poquito, Jesse, es mejor que nada. A veces pasa el tiempo y no hacemos nada. ¿Por qué hacer tanto acabamos sin hacer nada? Es mejor 5 y 5 en la noche, ya tienes 10. Al mes o a los 2 meses le aumentas otros 5 y así poco a poco. Si le aumentas cada mes 5, a los 6 meses ya estás 30 en la mañana, 30 en la noche. Pero tal vez lo que Dios te hable empieza a ser tan poderoso que digas, no, Señor, no quiero 30, vas a querer más. Pero tienes que empezar de algo. Y llega un momento donde estarás tan fuerte espiritualmente que podrás cargar aún mucho más. Pero tienes que empezar con algo. Entonces, si tú diario tienes contacto con Dios y haces esto, ¿qué va a pasar? Vas a tener discernimiento, sabiduría, vas a ser sensible a su voz, y esto te va a ayudar a aprovechar cada oportunidad inesperada que se te presente, como aquí dice la Biblia, durante días. Podrás aprovechar esas pequeñas oportunidades y vas a desechar las que no vengan de Dios. Acompáñenme a 2 de Timoteo, casi terminamos. Tenía planeado hablar algunos otros pasajes de Génesis, pero por tiempo lo vamos a dejar para la semana que entra. Dios nos habló cosas extras. Y vamos a 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Perdón, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo está diciendo, Timoteo, habrá veces que tú esperes predicar a tiempo. O sea, cuando haya reuniones en tu iglesia, discipulados, cuando se hagan evangelizar, predica a tiempo. Pero Timoteo, también habrá veces que tú no esperes predicar, que inesperadamente se te presenta una oportunidad de hacerlo.
Las 2 veces tienes que hacerlo. Esto se refiere con a tiempo y fuera de tiempo. Y para que lo hagas ambas veces, Timoteo, las 2 veces tienes que estar preparado, lleno de Dios, lleno de su palabra. Te pregunto, ¿cuántos llegaron a presentar los llamados exámenes sorpresa en la escuela? Levanten su mano. Había maestros que les gustaba ponerlos. Y cuando te tocaba un maestro así, siempre tenías que estar preparado, porque no sabes cómo te llegaba. A mí me llegó a tocar que llegaba el maestro y decía, examen sorpresa, muchachos, y yo no había ido preparado y decía, hijo del Altísimo, me dan ganas de imponerle manos sin ligereza. ¿A qué voy con esto? Así es la vida, a veces nos va a presentar exámenes sorpresa, para los cuales que no esperábamos, y por eso tenemos que estar preparados siempre, llenos de Dios siempre. Si no lo hacemos, vamos a reprobar. Va a haber exámenes a tiempo, va a haber exámenes fuera de tiempo. Tal vez por eso es que no se te ha presentado la oportunidad que tú has estado esperando, porque no has estado lleno de Dios, no has estado preparado, y Él sabe que no lo estás, y por amor a ti no te ha presentado la oportunidad, porque sabe que si se te presenta vas a reprobar. Está esperando que tú te prepares para poder dar esas oportunidades, como dice aquí, de días. Termino con esto. Si Dios te presentara una oportunidad ahorita para algo importante, ahorita en este momento, pero necesitaras de su ayuda, necesitaras de su dirección, de su discernimiento, de su sabiduría, de su palabra, sé sincero contigo mismo, no diga nada, solamente te pregunto, ¿estarías preparado? Si te dijera Dios, ahorita te voy a presentar una oportunidad, pero tienes que ser muy sabio, algo como José, que tenía que dar una interpretación correcta. Si tú necesitaras una ayuda sobrenatural y Dios te la presentara, te pregunto, ¿estarías preparado? ¿Podrías decir, Dios, estoy lleno de ti, estoy listo para presentar cualquier prueba? Si tu respuesta es sí, qué bueno. Si tu respuesta es no, tal vez Dios esté esperando que lo hagas, para entonces ponerte esas oportunidades, que tú las tomes y alcances tu sueño. A José Dios le hizo esta pregunta, ¿estás preparado? Fue su segundo examen y lo estaba. José pasó el primer examen y también pasó el examen sorpresa. Llevamos de 2-2, pero aún quedaban otros 4 exámenes. De esos 4, pasó 3, reprobó 1. ¿Quieres saber cuál fue el que reprobó José? ¿Quieren saber cuál fue el examen que reprobó José? No falten dentro de 8 días. Vamos a ver la siguiente semana la segunda parte. Por cierto, no les di el tema, se llamó ¿Estás listo para alcanzar tu sueño? Los dejo que lo anoten y oramos. ¿Estás listo para alcanzar tu sueño? Primera parte. Vimos los primeros 2 exámenes de José. La siguiente semana vamos a ver los otros 4, de los cuales 1 lo reprobó. Espero que se cumpla el dicho que dice: la curiosidad mató al gato, y que estén todos aquí. Si no es por la palabra, aunque sea por curiosidad de ver cuál fue, pero que aquí estén. Cierren sus ojos tantito, y todavía tengo algo bonito de parte de Dios para nosotros. Hoy vimos 2 lecciones importantes, 2 exámenes que pasó José. Vimos el número 1, que Dios le preguntó: José, ¿estás listo para gobernar sobre la gente? ¿Qué va a pasar cuando así sea? Y José, aún siendo jefe, vimos que servía, que aún siendo jefe conservaba la humildad. Esto me lleva a preguntarte, y sé sincero ahí en tu lugar, ¿cómo has reaccionado tú en esta prueba? ¿Cómo has reaccionado en este examen? Cuando Dios te ha puesto gente a tu cargo, ¿qué has hecho? ¿Les has servido o los has puesto a tu servicio? ¿Has conservado la humildad o te has envanecido? Dios te pregunta: ¿qué has hecho, hijo o hija, con el poder que tienes? ¿Cómo tratas a tus empleados, a tus sirvientes, a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus discípulos, a tu esposa, a tu esposo? Quiero decirte, Dios te puede dar mucho más poder, por supuesto que sí. Te puede poner mucho más arriba, pero tienes que demostrar que estás listo para eso. Pasar la primera prueba del examen, decirle: Dios, el poder no me afecta, aún siendo jefe te serviré. Hago un llamado a que si has reaccionado mal, tú le pidas perdón por esta primera parte del examen. Dile: Dios, perdóname si he usado mal el poder que tengo, si no he sido un buen gobernante en mi casa,
si no he dirigido bien a mis discípulos, si he tratado mal a mis empleados, a mis sirvientes. Dile: Dios, te pido perdón si he tratado mal a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Y no solamente se lo pidas a Él, cuando llegues a casa o a tu trabajo le vas a pedir perdón a la persona que Dios te está mostrando en este momento. Pero esta noche ponte a cuentas con Dios, después ya hablarás con la gente. Hoy, Dios, dile: te pido perdón, te pido que me laves. Y te doy gracias por lo que tú me enseñaste, Dios, y yo quiero vivir una vida sin límites. Hoy hago un pacto contigo, Señor, en el cual te digo que no importa qué tan alto tú me pongas, yo voy a conservar la humildad. Para lograrlo haré lo que hace el alpinista, Señor: mientras más arriba, más doblaré mis rodillas. Mientras más poder, más fama, más bienes tú me des, Señor, más voy a depender de ti. Más doblaré mis rodillas en tu presencia, reconociendo que sin ti no puedo estar en la cima. Y díselo esta noche: Padre, reconozco que sin ti no puedo estar en la cima, que te necesito en mi vida, que no fui hecho para tener el éxito sin tu ayuda. Dile: Dios, quiero poder, pero ya no para lo que quería antes. Ahora lo quiero para buscar el bien de los demás también, para servir a los demás. Ayúdame a que así sea. Ayúdame a ser más humilde. Vimos una segunda lección, que fue el examen sorpresa de José. Que José en aquellos 3 días estuvo preparado. Él no desaprovechó su oportunidad. Él esos 3 días estuvo lleno de Dios, y eso le ayudó a interpretar el sueño, lo cual más tarde lo puso sobre Egipto. Te pregunto hoy: si la vida te presentara un examen sorpresa, ¿estás preparado? Si mañana enfrentaras un examen sorpresa, si tuvieras que hablar a alguien de Cristo, si tuvieras que hacer una prueba para un trabajo, que hablar de Cristo a alguien, si tuvieras que orar por un enfermo, si tuvieras que predicar, dice Dios: ¿estás tan lleno de mí para hacerlo? El Espíritu Santo examina mi corazón y hazme sensible a tu voz, y déjame ser sincero conmigo mismo y cambiar lo que está mal en mi vida. Y con esa ayuda del Espíritu Santo, pregúntate esta noche: ¿qué tan lleno estás de otras cosas y personas? ¿Y qué tan lleno estás de Dios? ¿Qué tan lleno estás de tele, de trabajo, de amistades? ¿Y qué tan lleno estás de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Lo buscas nada más los domingos, los martes o todos los días? Quiero leerte algo. Dice en el libro de los Romanos, es un llamado que Dios nos hace esta noche. En el capítulo 13, versículo 11, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice Dios: es hora que mi pueblo despierte y se prepare, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Tú lo ves con tus propios ojos, cada vez es más maldad, más crisis, más corrupción, más violencia, más tentación, y tú no vas a poder sin la ayuda de Dios. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice Dios: quita todo lo que estorba de tu vida y vístete de mi luz, vístete de mi palabra, vístete de mi presencia, llénate de mí, prepárate para enfrentar esa noche que se avanza contra tu vida. Dice Dios: tienes que reaccionar, que despertar, que tomarme más en serio. ¿Sabes algo? No solo tienes que estar preparado para oportunidades de días, como dice la Biblia, inesperadas. Quiero decirte, también habrá tentaciones inesperadas. Y si no estás listo, si no estás preparado, si no estás lleno de Dios, escúchame bien, vas a caer. Le pasó a David. ¿Quién te garantiza que no te pase a ti? Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab. En lugar de salir a pelear, envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel. Pero dice que David se quedó en Jerusalén. Tal vez así has estado. En lugar de salir a pelear, te has quedado en casa descansando, durmiendo, sin salir a pelear la batalla que Dios te llamó a pelear. ¿Qué pasa cuando no estamos llenos de Dios? Sucedió un día que al caer la tarde, David se levantó de su lecho. David dejó de buscar a Dios en la mañana. Él se levantó tarde. Dejó de ser ese hombre que cada mañana buscaba a Dios. Se levantó tarde y paseaba. Dice que vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tú conoces el resto de la historia. La manda a llamar, se acuesta con ella, queda embarazada. Ella era casada, manda a matar a su esposo. Escucha esto:
homicidio y fornicación. Y eso que era, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvo listo, no estuvo preparado para esa prueba, sorpresa, en contra del pecado. Quiero decirte, si tú de igual forma, en lugar de pelear te quedas, en lugar de buscar a Dios, duermes hasta tarde y sales a enfrentar este mundo sin antes haberlo buscado, te va a vencer el pecado y acabarás haciendo cosas peores de los que jamás imaginaste. Por lo tanto, termino haciendo un llamado a que tú digas: Dios, esto no va a pasar en mi vida y yo me encargo de que así sea. Termina diciéndole: Dios, te pido perdón si no he estado preparado, si no he estado lleno de ti. Si al igual que David salgo a enfrentar este mundo sin antes buscarte, Dios, te pido perdón. Y hago un compromiso contigo de buscarte a partir de hoy cada día de mi vida. Tal vez empezaré poco a poco, como hoy me enseñaron, de 5 minutos en la mañana, 5 en la noche. En un mes le aumentaré otros 5 y así, Señor, no sé. Tal vez sea poco, pero voy a empezar con algo. Cada día de mi vida, a partir de hoy, no habrá día en el cual no te busque, Dios. Dile: Dios, 5 minutos en la mañana, en la noche no me van a quitar nada, te los voy a dedicar. Y así poco a poco aumentaré y cada vez me haré más fuerte. Llegará un momento donde podré más y más y más, y ya nada ni nadie me va a vencer. Dile: Dios, dame sabiduría, discernimiento y dirección para pasar con éxito las pruebas sorpresa de la vida, para no desanimarme ni volver atrás, sino vencerlas, para vencer el pecado, para vencer las cosas que me quieren desanimar, para tener éxito en los retos. Dirígeme a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.